Muchas gracias. Puede dar inicio, doctor. Muchas gracias, señora magistrada. Bien, al término de este debate oral, mini juicio, como se llama en la doctrina, en la que se está sometiendo a cuestionamiento la decisión indebida del magistrado de inferior en grado de rechazar sin mayor motivación la conversión de la pena privativa de la libertad efectiva a una de prestación de servicios comunitarios, la defensa expone los alegatos finales en los siguientes términos. Tal como se ha planteado desde el escrito postulatorio de apelación, señora juez, la defensa considera que esta sentencia es indebida por contener una motivación aparente, una motivación incongruente, lo que la convierte en indebida. Y estos calificativos de indebida la tenemos que contextualizar en los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional peruano en aquella sentencia del caso Juliana Yamoja Hilares, en donde se establece cuáles son los requisitos que debe contener toda decisión judicial para ser válida. Primer punto. ¿En qué consiste, señores magistrados, la indebida motivación? Lo que también nos permite en señalar la afectación de algunas garantías y derechos que convierten el debido proceso en un indebido proceso por el respeto de estas garantías y derechos, y que considera la defensa ustedes podrían anular esa sentencia y reponer al estado de cosas en la generación del vicio, reponiendo la libertad de mi patrocinado. Señora juez, señora presidente, señora fiscal, señores miembros del colegiado, es innegable la necesidad no solamente de legislar, sino también de reprimir la violencia contra la mujer, porque es por ese delito el cual ha sido mi patrocinado, ha sido condenado por violencia contra la mujer. Sin embargo, no deja de ser menos cierto, señora juez, que por política nacional, tanto legislativa como jurisprudencial, cuando se traten de delitos con penas mínimas o inferiores, sin importar el tipo de delito, como por ejemplo la omisión a la asistencia familiar, o en su defecto, también los delitos de corrupción de funcionarios o con delitos contra la administración pública, señora magistrado, tanto el legislador como nuestros magistrados supremos han establecido lineamientos que exigen voltear la mirada a una medida efectiva, pero menos gravosa y más útil en nuestro sistema de justicia penal, distinto a la pena. Si bien es cierto, la pena, doctora, busca los fines de resocialización, rehabilitación y reincorporación del condenado, del sentenciado a la sociedad, las medidas alternativas que por ley y por jurisprudencia, por ejemplo, en nuestra Corte de la Libertad se ha generado una interesante jurisprudencia a través de la casación 382/2012, La Libertad, cuando la Sala Penal Permanente rechaza la pretensión de la Fiscalía Superior de anular o revocar la aplicación de conversión de pena en instancia de apelación. La Sala la Corte Suprema rechaza esa pretensión y declara infundada la casación. Y es así donde se establece ese criterio y ratifica que, frente a la medida, los magistrados tienen otro catálogo de medidas menos gravosas pero iguales efectivas, distintas a la pena, como por ejemplo la prestación de servicios comunitarios. Si no fuera esto suficiente, recientemente en el año 2019, en la casación 1438 Moquegua, ponente César San Martín Castro, se establece la conversión de la pena privativa de libertad justamente por un delito contra la administración pública. Y fíjese, este señor magistrado, si bien es cierto, cita esta casación, pero no la aplica de manera correcta tal como lo establecen sus fundamentos jurídicos de obligatorio cumplimiento. En ese sentido, señora juez, señores miembros de este colegiado, queda claro que la pena, si bien es cierto, sigue siendo reconocida como la forma, el mecanismo de control social
más adecuado, pero en estos tiempos, por las cuestiones de hacinación carcelaria, por la vigente existencia de este COVID-19 y sobre todo, doctora, atendiendo a las condiciones personales del sujeto agente y el tipo de delito, exige y establece que pueda tomarse una pena alternativa a la privación de libertad, como ha sucedido en el presente caso. En este caso, señores magistrados, por el tipo de delito, por la cantidad de pena, por el acuerdo de aplicar la conversión y por las condiciones personales de mi patrocinado, y esto no implica, doctora, aplicar la justicia de manera diferenciada, no, sino que en él, por sus conocimientos, por sus estudios y por su constante vinculación con el sistema de justicia, los fines de la pena, doctora, se alcanzarían suficientemente, proporcionalmente, con una prestación de servicios comunitarios y no con una pena efectiva de la libertad, privativa de la libertad, para que la cumpla en el penal. Doctora, ese es el punto que el señor juez inferior en grado no ha valorado, no ha explicado, no ha motivado por qué es que él considera que para el señor Adolfo Goicoechea los fines de la pena se van a alcanzar mandándolo al penal. Y no ha explicado por qué considera él, no ha motivado por qué considera él que una prestación de servicios comunitarios no alcanzarían los fines de la pena en esta persona, es decir, resocialización, rehabilitación y reinserción a la sociedad. Y ustedes van a revisar, doctora, y qué bueno que la doctora Carla León ha sometido esto al debate. Revisen el audio, doctora, el audio de la audiencia, el audio y video, y van a ver a ustedes a mi patrocinado igual como ahora sentado en esa oportunidad en la comisaría de Pacasmayo, y él participando en la audiencia. Y ustedes pueden escuchar y visualizar que en ningún momento mi patrocinado le ha faltado el respeto al señor juez, porque entiende la defensa, doctora, qué es lo que ha sucedido en este caso. El señor juez lo ha sentenciado, ha rechazado la conversión por una cuestión subjetiva, en un malentendido de irrespeto a su magistratura, y eso lo señala como un acápite final en su decisión de no aceptar la conversión de la pena. Entonces, si es que él no ha motivado, ¿por qué considera que la prestación de servicios comunitarios solicitada por la Fiscalía y por la Defensa no va a alcanzar los fines de la pena? Desde ya esta decisión, doctora, es nula. Es nula, porque se tiene que explicar por qué el señor Rodolfo no va a cumplir los fines de la pena dándosele una conversión de la pena, y sí tendría que haber explicado por qué los fines de la pena sí se alcanzarían con Adolfo. Esto nos lleva al otro punto, doctora, y voy concluyendo, de la afectación grave de muerte a la institución jurídica, individualización judicial de la pena, porque no se han aplicado los artículos 45, 46 y siguientes del Código Penal. Está gravemente afectada en esta decisión la institución jurídica de la individualización judicial de la pena, porque el señor juez sí o sí ha tenido que establecer los marcos punitivos, los tercios, y esos tercios no existen. En esta misma línea, doctores, de afectación grave, de muerte, del debido proceso, también se ha afectado la institución jurídica de la terminación, de la conclusión anticipada en juicio. Y en su propia sentencia lo dice, doctores, pese a que la institución de la conclusión no permite actividad probatoria, ustedes objetivamente pueden revisar desde el punto 6.5 respecto a la solicitud de conversión de la pena, que es la resolución, y las 3 siguientes páginas hasta antes de señalar las costas, hace alusión, sus hechos, sus afirmaciones, las comprueba, las acredita. Es decir, el señor juez ha extralimitado su competencia de realizar un control legal de las pretensiones solicitadas en esta audiencia de juicio anticipado. Y yendo más allá y desconociendo toda la jurisprudencia y la ley respecto a la terminación anticipada ante un juicio, conclusión anticipada en juzgamiento, ha realizado actividad probatoria en desmedro, en desigualdad de mi patrocinado, que no ha podido oponer o contradecir
esa actividad probatoria que sí está recogida y reconocida en esta sentencia. Finalmente, señores jueces, además de haberse afectado la última motivación. Si concluir, señor abogado, sí, doctora, porque he excedido bastante el tiempo. Con esto termino, doctora. Tal como lo señala la jurisprudencia, la 1438-2019 Moquegua, la conversión de la pena de privativa de libertad tiene como presupuesto material que no fuera procedente la condena condicional. Y en este caso la Fiscalía ha considerado que sí podría, no la condicional, pero sí una medida alternativa. Sin embargo, en la sentencia dice, finalmente, como parte de la valoración de la procedencia de la conversión de la pena, no es menor relevante señalar la conducta mostrada por el acusado durante la audiencia, en particular en el momento en que este juzgador conferenciaba con dicha persona, precisamente informándole lo pertinente respecto a la posibilidad o no de la conversión, en el sentido de encontrar una respuesta. Abogado, por favor. Es decir, la sentencia la tenemos y la vamos a leer. Muchas gracias. Favor, es decir, la motivación es completamente subjetiva, señora magistrada, y la subjetividad no debe alcanzar una decisión racional como exige el sistema de justicia penal, la jurisprudencia y la ley. Muchas gracias por su paciencia y solicito se revoque, se le dé libertad inmediata aplicándole un beneficio, una prestación comunitaria, o en su defecto se anule la misma, doctores. Muchas gracias. Total, su pretensión en el recurso impugnatorio fue revocatoria. Aquella audiencia fue nulidad, posteriormente otra vez no, doctora, la no, revocatoria. Bueno, no, doctora, mantengo la revocatoria. Fiscal, su intervención, el mismo tiempo que ha empleado el señor abogado defensor. ¿Puede